Bendiciones, hermanos. Hoy quiero compartir con todos ustedes una rápida y muy práctica aplicación del libro de Deuteronomio acerca de la guerra espiritual. Y bueno, sabemos que mientras estemos en este cuerpo, pues tendremos que luchar batallas espirituales para poder proteger nuestro corazón de todas las tentaciones de nuestros propios deseos y de los ataques de Satanás. El enemigo quiere hacernos pecar para que ofendamos al Señor y quiere destruir nuestra fe en Dios. Por eso es que todos nosotros tenemos que estar preparados para resistir cualquier ataque y cualquier tentación que venga del maligno. En primer lugar, tenemos una lucha con nuestra propia carne, es decir, con nuestros propios deseos, con nuestro ego, con todo lo que me llena de una manera mundana. En segundo lugar, estamos en guerra con las fuerzas espirituales malignas que actúan en nuestra naturaleza pecaminosa y que quieren controlar nuestros deseos carnales. Y por último, estamos en guerra directamente en contra de los espíritus inmundos que pueden usar cualquier situación o persona que esté a nuestro alrededor. Sin embargo, el libro de Deuteronomio nos enseña que Dios ya nos ha dado la victoria. Él mismo ya ha entregado en nuestras manos a todos estos enemigos, pero hay una condición, y esa es ser obedientes al Señor. Así que tenemos que hacer exactamente lo que Cristo nos diga que hagamos, ¿ok? En el libro de Deuteronomio tenemos algunas instrucciones que el Señor nos da que nos ayudan en la guerra espiritual. Por ejemplo, en Deuteronomio 20, 1-4 dice así: Cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos, carros de combate y un ejército más grande que el tuyo, no les temas, porque el Señor tu Dios te sacó de Egipto, está contigo. Antes de que entren en batalla, el sacerdote deberá adelantarse y hablará con el ejército. Él le dirá: escucha, Israel, hoy ustedes irán a la batalla contra sus enemigos. No pierdan el valor, ni se asusten, ni entren en pánico, ni se aterroricen por ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra su enemigo y darles la victoria. Amén. Entonces, el Señor va a ir con nosotros. Él nos va a dar la victoria. No debemos tener miedo cuando estemos en una guerra espiritual atacando a todos estos enemigos. Deuteronomio 7:1 dice así: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas naciones representan cosas que hay en nuestra vida que tenemos que exterminar completamente. Deuteronomio 20:18 dice: de lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. El Señor nos explica por qué es que tenemos que deshacernos de todas estas cosas, de todos estos enemigos que nos hacen pecar en contra de Él. Entonces, cualquier cosa que haya en nuestra vida, que sea una tentación, que sea una piedra de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual o para hacernos pecar, tenemos que exterminarlo, sacarlo, destruirlo por completo. Estas naciones que acabamos de mencionar representan todas esas cosas que tenemos que acabar en nuestra vida. Vamos a ver, los hititas. La palabra hitita literalmente significa terror. Entonces, el miedo, el control por miedo del temor y el hacer postrar por causa de la angustia son las tácticas que este enemigo utiliza para hacernos pecar. Por ejemplo, si yo tengo miedo de una enfermedad, si yo tengo terror de que algo me va a pasar, sentir ese miedo y no tener la paz del Señor significa que yo tengo que destruir ese hitita que quizá está tratando de robar mi paz, robar mi tranquilidad. Los cristianos no debemos tener miedo absolutamente a nada, sabiendo que el Señor tiene control de nuestras vidas y Él es quien está cuidándonos. Así que si hay terror, si hay algo que me cause miedo en la vida, tengo que destruirlo. Y al final hablaremos un poquitito de cómo es que los vamos a destruir, ¿ok? Siguiente nación, los jerjeseos. Esta palabra significa aquellos que vienen de un peregrinar o de una lucha. ¿Qué es lo que representa esta nación?
Bueno, los jerjeseos son esos que no están dispuestos a perder algo por causa del reino de Dios y se oponen, y se ponen excusas para no recibir la libertad que Dios quiere darles. Tienen más amor por lo material y los deseos de la carne que por la libertad. Aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando de una adicción. Si en mi vida yo tengo una adicción que me está causando un daño, algo que yo estoy haciéndole a mi cuerpo que no es saludable o que no es bueno para mí, entonces quiere decir que hay un jerjeseo por ahí y tenemos que exterminarlo, tenemos que quitarlo de nuestro camino. Ahora, la siguiente nación son los amorreos. Esa palabra significa montañés. Es alguien que es amargado, que es rebelde. Quizá a veces sea un charlatán, orgulloso, soberbio. Grandeza y prepotencia son las características principales de los amorreos. Entonces, si en mi vida hay algo de lo que yo me haga sentir orgullosa en el sentido negativo de la palabra, obviamente, algo que me haga ser soberbio, si yo tengo algo que me haya amargado la vida, si yo soy rebelde a las instrucciones del Señor, no quiero obedecer, no sé respetar autoridades, no quiero que nadie me diga cómo vivir mi vida, yo lo sé mejor que nadie. Entonces, por ahí hay un amorreo en nuestra vida, hay que exterminarlo, hay que matarlo. Si los cananeos, ese significa esa palabra comerciante o mercader. Estos representan la avaricia, la idolatría, la inmoralidad sexual, los sacrificios humanos. En una ocasión hablábamos en el seminario cuáles son los sacrificios humanos, ¿verdad? Cómo nosotros nos entregamos a diferentes placeres que son de hecho como ritos satánicos, ritos de idolatría que terminan siendo sacrificios humanos. No son nada buenos para nosotros. La avaricia, la idolatría, especialmente la inmoralidad sexual, son características de los cananeos. Si en mi vida hay inmoralidad, si hay idolatría al dinero, si para mí las cosas materiales son más importantes que las cosas del Señor, eso quiere decir que hay por ahí un enemigo cananeo en mi vida al cual tengo que destruir. Ahora, los fariseos, esa palabra significa sin murallas, es decir, una ciudad abierta, al descubierto. Ellos representan a las cosas que no tienen límites, es decir, no hay protección, no hay disciplina. Y la Biblia hasta los llama una piedra en el zapato. Entonces, si en mi vida yo no tengo límites, si yo no tengo disciplina, si estoy desprotegida porque no tengo límites, eso quiere decir que hay por ahí un fariseo. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Los heveos. Esa palabra significa campesino, pueblerino. Parece algo muy inocente, ¿verdad? Pero debemos tener muchísimo cuidado con las cosas que parecen inocentes e inofensivas, porque pueden ser contrarias a la voluntad del Señor. Quizá yo estoy haciendo en mi vida algo que hasta parece bueno, pero si no va conforme a la voluntad del Señor, entonces definitivamente tengo que sacarlo de mi vida. Por eso tengo que hablar con el Señor, tengo que orar para que me diga cuál es mi propósito, qué es lo que espera de mí, cómo le puedo yo servir, porque todo lo demás me va a hacer perder el tiempo realmente, y eso es un heveo en realidad. Entonces debemos tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, cómo manejamos nuestro tiempo, en qué cosas invertimos, en qué invertimos nuestro tiempo. Amén. Ahora, los jebuseos. La palabra jebuseo significa un lugar para pisotear. Esta nación representa el ensuciar, el humillar, el contaminar, el menospreciar, el ser acusado, el ser condenado y la separación. Si hay algo en mi vida que me está haciendo sentir humillado, que me hace sentirme menos que alguna otra persona, o que Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios no me ha perdonado mis pecados. Si yo tengo un tipo de sentimiento así negativo, probablemente hay algún espíritu inmundo del tipo jebuseo, un espíritu jebuseo, que lo que quiere es humillarme para separarme del Señor, para hacerme creer que Dios no está conmigo, que Él no me quiere, que Él no me escucha. Entonces no permitamos que un espíritu de este tipo nos llene la cabeza con pensamientos negativos.
Ahora Deuteronomio 7:22 dice así: el Señor tu Dios expulsará las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No las eliminarás a todas de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Esto significa que debemos tener paciencia. El Señor va a tomar su tiempo y nos va a ir ayudando a sacar todas estas cosas de nuestras vidas. Probablemente en cada uno de nosotros hayan diferentes tipos de espíritus inmundos tratando de hacernos pecar, tratando de apagar, de matar nuestra fe. Pero el Señor dice que lo va a hacer poco a poco. Entonces, cuando nosotros vencemos una batalla, vamos a entrar a la siguiente. No debemos pensar que todo ya va a ser perfecto en la primera batalla cuando tengamos una victoria, sino cada vez nos vamos a ir preparando más y más. Y lo que hace el Señor es darnos un avance estratégico, de hecho, ¿ok? ¿Cuáles son esas estrategias de guerra que Dios nos da? Pues Él mismo es quien determina las estrategias. ¿Y cómo las vamos a saber? Pues leyendo su palabra, estando en oración, estando en ayuno. Él nos va a guiar por medio de su Biblia, por medio de su palabra. Por eso es tan importante leerla, porque Él nos va a decir cómo actuar, cómo salir de esas situaciones en las que estos enemigos quieran ponernos una trampa. También tenemos que aprender a usar la armadura del Señor, de la que nos habla Efesios, capítulo 6, 10, 18. Y tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. Hay que pedirle al Señor que nos cubra con su sangre todos los días. Esa es una protección que se nos da en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, 11. Muy rápidamente vamos a repasar la armadura del Señor. El Señor nos ha dado el casco de la salvación, es decir, cada vez que quieran atacar mi pensamiento, no, yo soy hija de Dios, yo soy amada, el Señor me ha salvado y yo le pertenezco a Cristo. La coraza de la justicia, nuestra integridad va a proteger nuestro corazón. No podemos actuar de mala manera, siempre tenemos que ser obedientes al Señor. Eso va a proteger nuestro corazón de los malos sentimientos. El cinturón de la verdad, siempre debemos llevar la verdad del Señor. Jesús dice: yo soy la verdad. Entonces todo lo que diga Jesús es verdad. Debemos llevar el escudo de la fe. La fe es la que va a ayudar a detener todas las flechas encendidas del maligno. Entonces debemos tener y mantener nuestra fe firme, no importa lo que veamos. Recordemos que el Señor ya nos ha prometido la victoria en estas batallas. Se nos da la espada del Espíritu, es decir, la palabra del Señor. No tenemos absolutamente ninguna otra arma para atacar que la palabra del Señor. Por eso debemos aprenderla, porque es la única manera en la que podemos contradecir todo pensamiento que venga de Satanás, toda tentación que venga de Satanás, la vamos a contradecir usando la palabra del Señor. Y debemos llevar calzado siempre el Evangelio de la paz. Debemos estar en paz con todo el mundo, predicar el Evangelio, compartir nuestro testimonio con quien sea que tengamos oportunidad. Amén. Deuteronomio 31:8 dice así: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No nos desanimemos, hermanos, cuando estemos en situaciones difíciles, cuando tengamos que luchar una de estas batallas espirituales en contra de cualquier de estos espíritus que hemos mencionado hoy. No debemos desanimarnos. El Señor lo va a hacer poco a poco, pero Él promete que estará con nosotros y no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Nuestras victorias dependen de nuestra obediencia. Eso no lo olviden. Si yo soy obediente al Señor, Él ya me ha dado la victoria. Entonces, protejamos nuestra relación con el Señor, nuestra integridad. Tratemos de seguir al Señor en todos sus caminos y la victoria ya es nuestra. Amén.